Gracias a CICODE bueno, y a todas las personas asistentes, por supuesto, por vuestro interés y vuestra presencia. Bueno, afortunadamente cada vez estamos más familiarizadas con el formato online, que también ofrece la oportunidad de que pues podemos asistir incluso si no podemos salir de casa. Eso yo creo que es una de las oportunidades que nos está brindando este momento raro que tenemos. Y gracias a CICODE por dedicar este espacio y este tiempo a reflexionar sobre lo que llamamos economías transformadoras. Solamente quería hacer un pequeño inciso recordando que el año pasado, en diciembre, la agenda política estaba completamente volcada con la lucha contra el cambio climático. En diciembre era el tema que nos ocupaba, había habido un gran movimiento de gente joven en las calles que estaba pues también movilizándose y exigiendo un modelo de desarrollo y de economía más justo para la vida de todas las personas, para la vida de todos los seres vivos, no solo humanos, de la vida del planeta. Pero de repente ha pasado un tsunami por encima de nuestras casas, de nuestras vidas, en forma de pandemia. Ya se había alertado muchas veces desde el ecofeminismo, desde los movimientos de ecología social, sobre los peligros de este desarrollo biocida capitalista que tenemos. Y bueno, eran muchos los escenarios posibles. Uno de ellos que se había contemplado era de repente la aparición de pandemias cada vez más frecuentes porque, bueno, pues la diversidad eh, biológica se está reduciendo y esto hace más posible que salten los virus de unos seres vivos a otros. Y ha aparecido en esta forma que a todo el mundo nos ha sorprendido, pero que en realidad no es nada nuevo porque, como digo, ya se había alertado y se encontraba dentro de lo que se ha querido llamar normalidad, pero que de normalidad tenía muy poco, es precisamente a lo que no queremos volver, esa normalidad de desarrollo que va totalmente en contra de la vida, que está centrada en los mercados, en la acumulación de capital, cuando cada vez deja más al margen las vidas de muchas personas. Esta crisis sistémica pues se ha traducido en crisis de refugiados, en crisis de democracia, en crisis alimentaria, en crisis económica, por supuesto, sanitaria, etcétera. Y quería, ya digo, hacer este inciso porque no podemos pasar por alto que nos encontramos en un contexto concreto, que es un contexto de posconfinamiento, pero un contexto de lo que con nuestras compañeras de Latinoamérica hemos dado en llamar de economías pandémicas, que supone, por una parte, una oportunidad de dar la razón a muchas advertencias que se habían hecho con anterioridad y también de poner en marcha otros mecanismos de desarrollo más justos, más equitativos, que hagan posibles las vidas y sostenibles las vidas y que además, mm, o sea, como coletilla, tengamos la posibilidad de tener vidas felices, pero también estas economías pandémicas y este posconfinamiento que estamos viviendo alerta de muchos peligros, que es la posibilidad, como decían muchas voces cuando ocurrió la crisis de la COVID, bueno, en el momento álgido, ¿no? En marzo, de que lo importante era la vuelta a la normalidad. Y esta vuelta a la normalidad puede suponer muchas cosas. O sea, desde luego puede suponer las crisis cada vez mayores ecológicas en forma de desastres naturales, que precisamente en diciembre del año pasado estábamos hablando de ellas, que ahora pasamos por alto y nos centramos absolutamente en el tema del virus y de la enfermedad de la COVID, pero que posteriormente puede ser crisis alimentaria. Es decir, esto se puede agudizar hasta extremos terribles. Hay series, ¿no?, que nos alertan de esto y que parece que son como un pronóstico de lo que podía o de lo que puede pasar, como la de Colapso francesa, que no hace ni un año que se hizo y que precisamente nos coloca en esta situación de colapso a todos los niveles. Pero, o sea, yo creo que a pesar del ejercicio, como siempre dice Yayo Herrera, de amargura, que supone reconocer que estamos metidas en un desarrollo capitalista económico que nos va a llevar a cada vez más desastres, pues creo que también podemos dedicar este espacio a decir alto y claro que las alternativas existen, están vivas, son posibles, son cada vez más numerosas, exigen cada vez más de la complicidad y del desarrollo de los estados y de los marcos internacionales, ¿no?, como la Unión Europea, que apoyen modelos de desarrollo más justo, pero que
Bueno, Magdalena León, que es una referente para nosotras, va a hablar esta tarde sobre cómo se están dando estos modelos en América Latina, que en el desarrollo del cooperativismo y, y de los bienes comunes nos lleva mucha ventaja, pero también en España, pues por ejemplo, el año pasado presentamos libros como este, o creo que Carlos Taibó también va a hablar, ¿no?, de otros libros que hablan, o sea, va a presentar un libro suyo que habla de otros modelos de desarrollo. Este de soberanías, pues hablaba precisamente de muchos modelos de soberanía alimentaria, de soberanía en la vivienda, de soberanía de los cuidados que están teniendo lugar en nuestro Estado. En la segunda parte, de hecho, del webinar de hoy va a hablar mi compañera Diana Canela, que es un gusto compartir mesa con ella, pues del resultado de muchos estudios sobre economía social y solidaria que arrojan datos y cifras muy alentadores sobre cómo hemos resistido a las crisis, cómo no hemos destruido empleo, cómo hay una mayor igualdad de oportunidades dentro de los modelos económicos de economía social y solidaria que de la economía mainstream. Pero bueno, voy a empezar porque me parece que la teoría también es importante, hablando un poco del marco de qué es la economía feminista, qué trae de nuevo, qué supone este nuevo paradigma de economía, no solo la crítica a los dos grandes paradigmas económicos, sino también pues, diversas alternativas. Y, y después, ¿qué es el trabajo de cuidados? Que ahora también voy a aprovechar la oportunidad que nos ofrece la COVID de hablar de que la importancia del trabajo de cuidados se ha visto refrendada y se ha visto blanco sobre negro que es cierto que sin el trabajo de cuidados la vida no es viable, no es posible que cuando todo se ha parado en estos 3 meses, que desde los mercados nos decían, no, es que la fiesta no puede parar, es que el desarrollo del capitalismo es un desarrollo o sea, que se puede reformar, pero que no se puede paralizar de golpe, pues hemos visto que sí, se puede paralizar, que de hecho se ha paralizado en la producción de todos los bienes que no eran esenciales, pero sin embargo el trabajo que no se ha podido parar es el trabajo de cuidados. Trabajo que por una parte se ha reconocido muy bien, que es el trabajo en el ámbito sanitario, pero que el trabajo que realmente ha hecho posible que la vida siga viva es el trabajo que hemos realizado dentro de nuestros hogares, en la administración sanitaria a pequeña escala, en la alimentación, en los cuidados de la vida. Y no solo ha hecho posible que la vida siga viva, sino ha hecho posible el sentido de la vida, porque sin alguien que nos pregunte qué tal estamos, sin alguien que nos prepare la comida de vez en cuando, sin alguien que nos toque, que nos llame por nuestro nombre, la vida no tiene sentido. Y esto también es importante decirlo. O sea, cuando hablamos de vida, no solo hablamos de las condiciones materiales que hacen posible que nos reproduzcamos y que mantengamos viva nuestra vida, sino también de las condiciones afectivas, sociales, que dan sentido a nuestra vida, ¿no? O sea, que hacen que nos levantemos todos los días con un propósito, que nos sintamos queridas y queridos. O sea, esto es lo que llamamos vida en el sentido amplio y lo que se ha dado en llamar también dentro de la economía feminista vidas que merecen la pena ser vividas. O sea, porque simplemente reproducir la vida y mantenernos vivas a veces no es suficiente. Entonces, bueno, sobre todo esto me gustaría hablar, y ya digo, dentro de este contexto que nos ofrece la oportunidad de recordarnos, este contexto pospandémico, varios principios que parece que habíamos pasado por alto en este desarrollo turbocapitalista que ha tenido lugar pues en las últimas décadas, en los últimos 2 siglos, ¿no? Este desarrollo del capitalismo que en principio auguraba una mayor igualdad de oportunidades entre las personas, pero que se ha visto cada vez más claro que, o sea, que la riqueza está concentrada en cada vez menos manos, que cada vez hay más personas que se quedan en los márgenes del desarrollo, en el sur de todos los nortes, y que de todas estas personas, pues más del 80% somos mujeres. O sea, existe el fenómeno de la feminización de la pobreza, del que luego hablaré, porque además las raíces de la feminización de la pobreza tienen también que ver con este tema que nos ha ocupado durante el mes de noviembre, que es la lucha contra las violencias machistas. O sea, el capitalismo y el patriarcado son dos sistemas, uno social y uno económico, que se complementan y se retroalimentan perfectamente. Entonces, esto lo voy a explicar en la última parte de mi ponencia, pero digo que dentro del desarrollo turbocapitalista que ha tenido lugar
en estos últimos siglos, nos habíamos olvidado, habíamos pasado por alto condiciones puramente humanas, sobre todo en mi generación y en la generación de nuestros padres y madres, pues no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Una situación de pandemia en la que hayamos tenido miedo por nuestras vidas, por las vidas de las personas que nos rodean, que nos hayamos sentido impotentes. O sea, no se me ocurren muchas situaciones que mi generación, por supuesto, dentro de la contexto geográfico español, porque no voy a hablar de Siria ni de otros países donde desgraciadamente sí tienen en cuenta estos factores radicalmente humanos, pero en el contexto español, mi generación y la anterior no habían pasado por una situación así que nos recuerde dos condiciones básicas de la vida, como son la vulnerabilidad humana, o sea, estamos encarnadas y encarnados en cuerpos vulnerables, en cuerpos finitos, en cuerpos que se enferman, en cuerpos que necesitan cuidados, y también otra de las condiciones radicalmente humanas, que es la de la interdependencia de la vida, o sea, que todos los seres humanos, todos los fenómenos, todos los países, dentro de este sistema de nuestro planeta, están interconectados. Entonces, hemos visto de una manera clara y gráfica cómo lo que pasa en China está conectado con lo que pasa en cualquier otro país del mundo. O sea, cómo no nos podemos desprender de la crisis de refugiados porque esa crisis tarde o temprano nos va a afectar. Entonces, dentro de esa interdependencia y vulnerabilidad humanas, pues necesitamos favorecer sistemas económicos y de desarrollo más justos. Y por eso quería empezar haciendo una conexión entre la lucha contra el cambio climático que aconteció en diciembre del año pasado, pero que lleva muchas décadas anunciándose. O sea, es necesario favorecer un sistema democrático, económico, social y político más justo para la vida de todas las personas, porque si no, las crisis que se desprenden de estos sistemas políticos, económicos, etcétera, nos van a afectar. Nos van a afectar directa e indirectamente. Y esto se ha visto claro dentro de la crisis del COVID. Entonces decía que me parece importante la teoría y saber de dónde viene eh, pues este paradigma de la economía feminista para después pasar a cómo se desarrolla. O sea, vamos a hacer un ejercicio un poco de memoria y voy a compartir una presentación. Y no sé si la estáis viendo. Sí, Vale. Lo que no sé es si puedo pasar la diapositiva un segundito, pero bueno. Si no, la verdad es que es una presentación muy sencilla, ¿eh? No me suelo extender mucho, con lo cual, si no veis el paso de las diapositivas, yo os voy enunciando. Pues bueno, quería empezar un poco hablando de qué es la economía feminista, o sea, de dónde surge esta idea, esta crítica a los dos grandes paradigmas que luego se convierten en un nuevo paradigma de desarrollo. Y quería empezar diciendo que la economía feminista no es una postura homogénea dentro de la economía. O sea, no es solamente una postura anticapitalista, hay mucha, o sea, hay gran variedad de economías feministas que lo que proponen, o sea, lo que critican de alguna manera es que las mujeres estamos eh, o sea, no hemos alcanzado la igualdad de oportunidades, estamos discriminadas en el mercado laboral y económico en muchos frentes. Ya he tocado antes la feminización de la pobreza como fenómeno que acontece desde el desarrollo del capitalismo. Entonces, hay posturas dentro de la economía feminista que sí son abiertamente anticapitalistas, pero hay otras posturas dentro de la economía feminista que abogan por una igualdad de oportunidades dentro de este sistema económico liberal. O sea, hay multitud de posturas que se aglutinan bajo el epígrafe de economía feminista, que lo que sí supone es una crítica al hecho de que las mujeres, o sea, más del 50% de la población, estamos discriminadas del desarrollo económico. Pero a partir de los años 70 y en concreto a partir de los años 80, sí que toda esta multitud de posturas se aglutina porque bajo los gobiernos de Reagan y de Thatcher pues se imponen una serie de políticas de ajuste estructural en los mal llamados países en vías de desarrollo y entonces se hace una crítica, o sea, sí se produce una homogeneidad de posturas que critican
algunos de los efectos que el desarrollo liberal está teniendo en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Esto también ha ocurrido en las crisis posteriores a los años 80, en concreto en la crisis del 2007 también se aglutinan no solo las distintas corrientes de economía feminista, sino las llamadas economías transformadoras se aglutinan exigiéndole a los gobiernos que los recortes no recaigan siempre sobre las clases más vulnerables, ¿no? Las posiciones más vulnerables sociales y en concreto sobre la vida de las mujeres, porque todo lo que son recortes, lo que se llama privatización de la supervivencia, que es que los estados en los momentos de crisis se detraen de su obligación de poner en marcha recursos que hagan posible la vida de las personas, pues centros de cuidados de personas mayores, escuelas infantiles de 0 a 3 años, comedores sociales, etcétera. O sea, todos estos recursos que los estados detraen o sea, o contraen en las épocas de crisis, se cargan sobre las familias y en concreto sobre las mujeres, ¿no? Entonces pasamos a tener dobles y triples jornadas dentro y fuera de nuestros trabajos, dentro y fuera de nuestras casas y, y es aquí donde la economía feminista sí que tiene como dentro del cuerpo central que toda esta privatización de la supervivencia que denomina Lourdes Venería se carga sobre las espaldas de las mujeres. Y paralelamente a esto, además de que en los años 80 se aglutinan contra los gobiernos Reagan, Thatcher y contra las políticas de ajuste estructural, paralelamente a esto surge la categoría género dentro de la academia, dentro de la universidad, como una categoría que explica una parte de la discriminación de las mujeres que no estaba explicada hasta entonces. Es decir, la crítica contra el patriarcado sí ha existido, o sea, digamos que el feminismo o los feminismos tienen casi 3 siglos de historia, o sea, no es algo reciente. Pero a partir de los años 70 surgen términos y conceptos que ayudan a explicar la doble y triple discriminación que las mujeres sufrimos. Hasta entonces solo se había explicado la discriminación de las mujeres en tanto a pertenecientes a una determinada clase social o en tanto a que estaban privadas de determinados derechos como el voto o el acceso a la educación en igualdad, pero a partir de aquí sí surge, junto con la categoría género, una explicación de cómo el sistema patriarcal ha discriminado a las mujeres, o sea, es un sistema transhistórico, es un sistema universal que de una u otra manera en todos los países del mundo discrimina a las mujeres por el hecho de nacer en cuerpos sexuados. Esto es lo que explica la categoría género. Entonces, bueno, para quienes no estáis tan familiarizadas con el término género, aunque sí habéis oído hablar de la violencia de género y del sistema sexo-género, pues explicado brevemente, el género es la construcción cultural que se hace alrededor de los cuerpos sexuados. O sea, nacer hombre, nacer mujer o nacer intersexual, pues construye alrededor de estos cuerpos sexuados una serie de condicionantes culturales, sociales, simbólicos, etcétera, que hacen que estas diferencias en las que se nos educa, porque no son diferencias biológicas, o sea, biológicamente somos diferentes, pero no como para que se expliquen las desigualdades, pues todas estas diferencias que se construyen alrededor del sexo biológico se construyen de una manera jerárquica. Es decir, nacer hombre, mujer o persona intersexual no tiene una equivalencia en las sociedades. No vale lo mismo ser mujer y ser supuestamente delicada, dependiente, sumisa, etcétera, que insisto, no es un rasgo biológico, sino un rasgo cultural en el que se nos educa, que nacer hombre, independiente, fuerte, etcétera. Esto es lo que se llama sistema jerárquico, sistema sexo-género o sistema patriarcal. Lo que se relaciona con el universo masculino tiene una determinada valoración en las sociedades que no tiene haber nacido mujer. Y contra estas jerarquías es contra lo que luchan los feminismos. Entonces, esta categoría de género nos da alas a partir de los años 70 para explicar muchas de las discriminaciones que las mujeres sufrimos. Entonces, digo que la economía feminista no es solamente una crítica a los dos grandes paradigmas, sino que es un paradigma en sí y no es una postura homogénea,
frente a al capitalismo, sino que tiene distintas versiones que sí que tienen, digamos, en el corazón de su latir, que las mujeres, desde el desarrollo del capitalismo en concreto, estamos discriminadas, no accedemos a la igualdad de oportunidades y existe un fenómeno de feminización de la pobreza que ahora voy a explicar dónde hunde sus raíces. Entonces, en cuanto a la crítica a los dos grandes paradigmas económicos, voy a empezar por la crítica al paradigma liberal clásico, que, bueno, desde la economía feminista se critica a este paradigma porque bueno, justifica y perpetúa la división sexual del trabajo. Desde el desarrollo del capitalismo ocurre una cosa que no había ocurrido antes, que es la división de esferas. Entonces, antes las casas eran las fábricas y la calle eran los mercados, y a partir del desarrollo de las fábricas en sí, o sea, de las fábricas textiles, del desarrollo industrial, etcétera, fábrica y casa se separan. Y esta separación de esferas entre trabajo y casa conlleva muchas cosas. Pues una de ellas es que digamos que no solo los hombres, sino también las mujeres salen a trabajar en masa a las fábricas, pero quienes se quedan en casa, pues encargadas de la crianza, de los cuidados, etcétera, son las mujeres. Entonces, esta división de esferas supone a la larga una división sexual del trabajo, porque son los hombres quienes se profesionalizan en mayor medida en el trabajo que se establece en los mercados a cambio de dinero, y las mujeres quienes se profesionalizan en el cuidado dentro de los hogares de las personas dependientes. En un primer momento, en el desarrollo industrial, esto no supone un problema más allá de la dependencia de las mujeres de los salarios masculinos, no supone un problema de pobreza de las familias porque se paga lo que se denominaba salario familiar, que era un salario que los hombres recibían no solo para reproducir las condiciones materiales que hicieran posibles sus propias vidas, sino las de todas las familias. Pero con el desarrollo del paradigma liberal neoclásico, esto desaparece. Entonces, las personas empiezan a cobrar salarios cada vez más precarios hasta llegar a lo que ahora denominamos precariado, que es una clase social que sale a trabajar a cambio de un salario que apenas da para mantener sus propias vidas, ¿no? Para mantener su propia independencia. O sea, es decir, el paradigma liberal, en principio, paga salarios que hacen posible el mantenimiento de las vidas de las familias, y poco a poco se van precarizando. Entonces, la crítica al paradigma liberal se basa básicamente en que justifica y perpetúa la división sexual del trabajo. Para el paradigma liberal no hay ningún problema en que las mujeres trabajen dentro de casa, aunque, insisto, esto no es una realidad ni muchísimo menos absoluta. Esto es una realidad que ocupa a pocas mujeres de una clase mayoritariamente burguesa, porque entre el proletariado la mayoría de las mujeres trabajan dentro y fuera de las casas. Pero bueno, como estereotipo, el paradigma liberal no ve ningún problema en que los hombres salgan a trabajar fuera y las mujeres dentro. E insisto, en realidad a lo mejor no habría tantos problemas si esto no estuviera jerarquizado, ¿no? O sea, si trabajar dentro de casa no supusiera ser la pobre del mundo, estar sin derechos y ser dependiente, y trabajar fuera de casa te otorgara todos los derechos, ¿no? O sea, no habría ningún problema si el desarrollo hubiera sido más equitativo entre el trabajo de dentro y fuera de las casas. Em, y frente al paradigma marxista, la principal crítica que se hace al paradigma marxista es que, bueno, en principio los términos que definen la lucha de clases, como explotación, plusvalía o clase social proletaria, son supuestamente neutros. Pero aquí el feminismo dice, bueno, estos conceptos neutros no afectan lo mismo a la explotación de mujeres y hombres dentro de la clase obrera. Las mujeres están doblemente explotadas, incluso hay algunas autoras, Margaret Benston, etcétera, que dicen que las mujeres suponemos una clase social aparte, lo que después Ángeles Durán, que es una socióloga española a la que le debemos mucho desde la economía feminista, porque ha sido la que más ha medido, más ha conseguido cuantificar de qué hablamos, de qué cantidad de trabajo hablamos cuando hablamos de trabajo doméstico. Ángeles Durán llama a esta clase social aparte el cuidatoriado, que es una clase social que se profesionaliza en cuidar
y que va a ser de las pobres del mundo, ¿no? Entonces, la crítica al paradigma marxista habla de que el concepto de explotación no es neutro, afecta especialmente a las mujeres. El concepto plusvalía tampoco es neutro. Como sabéis quienes venís de la economía, la plusvalía es el margen económico que queda entre el pago de la fuerza de trabajo y las mercancías que ésta produce y lo que se detrae de esa fuerza de trabajo que se convierte en beneficios para las personas que, que explotan a la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, o que ponen en marcha empresas, etcétera. Entonces, esta plusvalía, que es ese margen de beneficios, eh, no ha tenido en cuenta la definición de la plusvalía, que del trabajo que las mujeres desarrollamos dentro de nuestras casas, también se produce una mercancía, que es la fuerza de trabajo, los trabajadores educados, limpios, aseados, etcétera, que llegan a sus puestos de trabajo dispuestos a trabajar. Todo ese trabajo de cuidados que hay detrás de la clase trabajadora tampoco se paga y también supone una plusvalía no solamente para el empresario, sino también para el hombre particular que llega a su casa y tiene una mujer que hace este trabajo y que le libera a él de hacerlo. O sea, este concepto de plusvalía también afecta especialmente a las mujeres y al trabajo de cuidados que hacemos. Y, y bueno, y también existe una crítica, como decía antes, al término neutro de clase social, ¿no? Las mujeres pertenecemos a una clase social aparte. En todo esto se empieza a dar un debate en torno al concepto de trabajo doméstico, que se empieza a preguntar a partir de los años 70 cuál es el origen material de la discriminación de las mujeres en las sociedades. Y se empieza a preguntar esto porque con el desarrollo, o sea, aparte del sistema económico liberal, existe un desarrollo que tampoco se había dado nunca, que es el de los estados democráticos, ¿no? Los estados que predican la igualdad, la libertad, la fraternidad, eh, como principios fundantes de su organización social. Entonces, a partir de los años 20, más o menos, que se accede al voto como conquista del movimiento feminista, al voto femenino en la mayoría de los estados del mundo, pues se empieza a preguntar si hemos conseguido la igualdad formal de oportunidades, la igualdad de jure, ¿por qué no hemos conseguido la igualdad de facto? ¿Por qué no hemos conseguido la igualdad real? Y se empieza a preguntar en términos marxistas. El marxismo siempre dice que hay un origen material de la desigualdad de las personas. Entonces, sitúa el origen de la desigualdad en el desarrollo capitalista que hace que la clase social proletaria, con el desarrollo de su trabajo, el empresario extraiga una plusvalía, que es lo que le hace rico, y a la clase proletaria una clase estática. Bueno, pues en estos términos, la economía feminista y los feminismos empiezan a preguntarse cuál es el origen material de la discriminación de las mujeres si nosotras hemos accedido al trabajo, sobre todo a partir de los años 70 en masa, a partir de los años 70 las mujeres accedemos a los puestos de trabajo en masa, ¿cómo es posible que no hayamos llegado a la igualdad de oportunidades? Y aquí se llega a una conclusión, y es que el trabajo de cuidados es lo que provoca la desigualdad de las mujeres. O sea, las mujeres hemos salido a trabajar al mercado formal de trabajo, pero no hemos dejado de trabajar dentro de nuestras casas. Y el trabajo doméstico tiene unas peculiaridades. Es decir, el trabajo doméstico tiene una invisibilidad, no tiene derechos, no tiene horario, no tiene vacaciones, no tiene reconocimiento social. O sea, tiene una paradoja muy curiosa, que es que quienes cuidan las vidas y hacen posible las vidas, o sea, que no se me ocurre un trabajo más importante en el mundo que ese, no tienen derechos, no tienen salario, no tienen pensiones, no tienen prestaciones por desempleo, o sea, no han llegado a ningún derecho. Entonces, aquí surge la pregunta de qué hacemos con el trabajo doméstico, porque si dejamos de cuidar, la vida no es vivible. De alguna manera ya hemos dejado de cuidar cuando en España el año pasado hubo un crecimiento vegetativo negativo, es decir, murieron más personas de las que nacieron. De alguna manera esto ya está teniendo sus efectos en el crecimiento demográfico, porque las mujeres hemos dejado de tener hijos no solo como opción, que por supuesto también ha sido una conquista del movimiento feminista poder desvincular
maternidad de sexualidad y elegir los hijos que queremos tener. No solo como opción, es que hemos dejado de tener hijos o tenido un número menor de hijos o empezado a tener hijos a edades en las que ya nuestro cuerpo no está tan preparado para tenerlos por este desarrollo industrial capitalista y la falta de apoyos que existen en torno a la maternidad. Entonces, aquí hay un problema. ¿Qué hacemos con el trabajo de cuidados? Porque es un trabajo que no se puede parar cuando todo se para, como he dicho antes con la crisis del COVID. Se ha visto blanco sobre negro. El trabajo de cuidados es lo que no ha dejado de tener lugar. Em, ¿Qué hacemos con este trabajo? Y aquí es donde surgen las propuestas del paradigma de la economía feminista en múltiples frentes. Lo primero, tenemos que hacer que la definición del trabajador se redefina, porque si tenemos que salir a trabajar 8 horas fuera de nuestras casas en jornadas partidas, ¿quiénes cuidan de la vida? Esta es la pregunta, ¿no? Y aquí hay múltiples respuestas. Una de ellas, que lo vimos sobre todo en torno a antes de la crisis económica del 2007, se produjo lo que se llamaba cadenas globales de cuidados. Venían a cuidar de nuestras personas, mujeres en su mayoría, de países llamados en vías de desarrollo, a cambio de salarios nuevamente precarizados, de invisibilidad, de falta de derechos laborales, etcétera. Estas cadenas globales de cuidados no responden al problema, porque una vez más son las mujeres de maneras invisibles, de maneras precarizadas, quienes cuidan de la vida. Entonces, hay que redefinir el, la definición de persona trabajadora. No puede ser una persona que salga a trabajar 8 horas fuera de casa, jornadas partidas. Tenemos que redefinir qué supone trabajar. Y aquí, bueno, pues había múltiples propuestas, entre ellas, pues hacer jornadas de trabajo más concentradas, reducir las jornadas de trabajo de 40 a 35 y de 35 hay propuestas de 25, hacer salarios básicos universales, o sea, crear mecanismos que realmente hicieran posible un trabajo de cuidados digno y en condiciones de vida sostenibles. Entonces, lo que explica esta pregunta de qué es lo que hace que, o sea, cuál es el origen material de la discriminación de las mujeres, pues una de ellas, de lo que explica esta discriminación es el sistema capitalista y otro es el sistema patriarcal, ¿no? O sea, el origen de la discriminación de las mujeres está en el trabajo de cuidados que nosotras básicamente hacemos y esto, todos los medidores de los usos del tiempo reflejan, los más recientes, que las mujeres seguimos cuidando y trabajando dentro de nuestras casas más del doble de lo que lo hacen nuestras parejas masculinas, en el caso de que tengamos parejas masculinas, o sea, las mujeres trabajamos más en el trabajo de cuidados que los hombres eh, y lo hacemos, insisto, a cambio de nada. O sea, es un trabajo que tiene invisibilidad y que explica el fenómeno de la feminización de la pobreza. Entonces, con respecto a o sea, la economía feminista redefine y revisa el concepto de trabajo. Trabajo no es solo, y esto es una crítica, esto podría servir como crítica tanto al paradigma liberal como al paradigma marxista, ambos definen trabajo como lo que se desarrolla fuera de nuestras casas por intermediación de un salario. Pero trabajo no es solo eso, ni principalmente eso. Trabajo también es lo que se desarrolla dentro de nuestras casas, que una cantidad ingente de trabajo que es el trabajo de cuidados. Antes hablaba de Ángeles Durán, porque cuando hablamos del trabajo de cuidados podemos tener la tentación de pensar que es un trabajo tan marginal, tan pequeño, tan insignificante, que por eso no merece atención, por eso no merece salario. Pero Ángeles Durán ha hecho múltiples estudios de si tuviéramos que cuantificar el trabajo de cuidados en España, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces aquí tenemos que responder a 3 preguntas: ¿qué es el trabajo de cuidados? ¿Cómo se mide y cómo se valora? En cuanto a qué es el trabajo de cuidados, bueno, se ha discutido mucho, pero básicamente hay un acuerdo en torno a que se define como trabajo de cuidados todo aquello que pueda ser intercambiado, que pueda ser realizado por una persona diferente a mí. Es decir, salvo dormir, se me ocurren pocos trabajos que no puedan ser intercambiados, porque a mí me pueden lavar los dientes si soy una persona altamente dependiente, a mí me pueden peinar, a mí me pueden asear, las gestiones que tengo que hacer en el banco las puede hacer una persona por mí,
la petición de un ingreso mínimo vital lo puede hacer alguien por mí. Es decir, el trabajo de cuidados es todo aquel trabajo, todas aquellas gestiones bancarias, todas las mediaciones, toda la limpieza, todo el aseo, toda la alimentación, toda la gestión sanitaria a pequeña escala que mi cuerpo necesita para ser cuidado. Entonces, en la definición de qué es el trabajo de cuidados, pues podríamos responder que es todo aquello que pueda ser intercambiado. En cuanto a cómo se mide, ha habido muchas formas de hacerlo, pero ahora mismo existe un acuerdo también en torno a la medición a través de los usos del tiempo. Y se establecen como tres usos diferentes. Uno es el reproductivo, el trabajo que yo hago para mantener mi vida viva, pues descansar, alimentarme, asearme, etcétera. Otro es el productivo. El tiempo productivo es el que yo intercambio por dinero, pues a lo mejor aquí entran estudios, en el caso de que me tenga que formar para mantener mi puesto de trabajo, y luego el puesto de trabajo en sí que desarrollo fuera o dentro de mi casa, porque los límites son muy delgados, y luego el tiempo propio, el tiempo de ocio, el tiempo de recreo, el tiempo que yo estoy con mis amigas y amigos, con mi familia, etcétera. Entonces, se hace una medición de estos tres usos del tiempo para medir qué es el trabajo de cuidados. Esto es cómo se mediría. Y en cuanto a cómo se valora, pues aquí hay una definición que se llama criterios referidos a los inputs. Es decir, se valora mi trabajo de cocinera dentro de casa como se valoraría un trabajo de cocinera no profesional fuera de casa. Se valora el trabajo de limpieza como se valoraría, o sea, se le da un salario en torno a cómo se valoraría el trabajo de limpieza fuera de casa. Y así, sumando, se valora el trabajo de cuidados infantiles como se valora fuera de casa. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué supone el trabajo de cuidados dentro, si se intercambiara por dinero, ¿de qué cantidad de trabajo estaríamos hablando? O sea, si este trabajo se reflejara en el Producto Interior Bruto de los países, ¿de qué cantidad de dinero, de qué cantidad de trabajo estaríamos hablando? Pues no es un trabajo marginal. Respondiendo a la pregunta de ¿es tan pequeño que no merece ser atendido o ser reflejado en las cuentas nacionales de nuestros países? Pues no, es un trabajo que de medirse supondría aproximadamente 2/3 del Producto Interior Bruto. El año pasado, en el 2019, Oxfam siempre hace un informe a final de año de cómo está el tema de la desigualdad en el mundo. Y en el 2019 dedicó gran parte de este informe al trabajo de cuidados, ¿no? ¿Qué está suponiendo? Bueno, pues decía que el trabajo de cuidados es mayor que toda la industria tecnológica mundial, o sea, que todo el valor y todo el precio y toda la producción que supone la industria tecnológica mundial. O sea, no estamos hablando de un trabajo marginal, de un trabajo pequeño, estamos hablando de que en esta división sexual del trabajo, en esta división de esferas público-privadas, la economía se olvidó de una cantidad ingente de trabajo que es ni más ni menos que el trabajo que mantiene vivas las vidas. O sea, ni más ni menos. Y esto tiene un correlato entre, bueno, normalmente en la economía feminista utilizamos una figura que es la del iceberg, el iceberg, de lo que se ve de la economía y lo que no se ve, ¿no? Ya sabemos que los icebergs son mucho más grandes por abajo que por arriba. Entonces, la parte de la economía que vemos es pues, el mercado financiero, la banca, la bolsa, las grandes empresas, la clase trabajadora, las pymes, los autónomos, etcétera. Pero lo que no se ve, que es lo que más, o sea, lo que hace posible, sostenible esa parte visible de la economía, es el trabajo en los hogares. O sea, es planchar, es vestir, es cocinar, es lavar, es la disposición sexual y afectiva, es el cuidado de las personas enfermas y dependientes, son las gestiones bancarias, de servicios sociales, porque además en en nuestros estados modernos la burocracia es cada vez un trabajo más grande. O sea, solicitar una pensión, solicitar una ayuda, solicitar una prestación, lo estamos viendo, es un trabajo que también tiene que ver con el trabajo de los cuidados. Y esto tiene un correlato, o sea, este iceberg de la economía tiene un correlato con otro iceberg que se utiliza para explicar las violencias machistas. La parte visible de las violencias machistas son las mujeres asesinadas. Y dentro de las asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, etcétera, ¿no?
Pero lo que no se ve, lo que está abajo, pues son todas las micromachismos, las discriminaciones, las explotaciones, el acoso laboral, el acoso sexual, la dependencia económica, que posibilita que estas mujeres mueran asesinadas todos los años en nuestras parejas. O sea, estos dos iceberg es lo que explicarían que el patriarcado y el capitalismo van de la mano, que en tanto que estos trabajos que hacen posible la vida sean invisibles, no gocen de reconocimiento ni de prestaciones ni de pensiones, en tanto que esto ocurra, que los estados no den las gracias todos los días, ni nuestras familias, a las mujeres que han hecho posibles el ahorro familiar, que son las mujeres que trabajan dentro de casa, pues va a seguir habiendo una dependencia económica, una feminización de la pobreza, unas mujeres dependientes económicamente de sus maltratadores que explican todo el fenómeno de las violencias machistas. Entonces, bueno, dentro de toda esta explicación de qué es la economía feminista, qué pone en pie, qué critica, vamos a la parte propositiva. ¿Qué propuestas hay desde la economía feminista? ¿No? O sea, dentro de este análisis, ¿qué propuestas hay? Y aquí la economía feminista no está sola, o sea, la economía feminista está de la mano de todas las economías llamadas transformadoras, pues de la economía social y solidaria, de la que ahora nos va a hablar Diana Canela, del ecofeminismo, del ecologismo social, de la economía de los comunes, etcétera. ¿Qué estamos propugnando, qué estamos proponiendo y qué estamos haciendo posible? Porque muchas de nosotras ahora mismo trabajamos insertas en empresas de economía social y solidaria. O sea, que esto no solo es una propuesta a futuro, es una propuesta que cada vez es más sólida. Esta tarde Magdalena León nos va a hablar también de esto o sea, que supone un margen de empresas enorme en el Estado español. Eh, pues estamos proponiendo que lo que se ha llamado el Homo economicus, que es digamos, el sujeto de estudio dentro de la economía, este hombre que llega planchado y lavado, que algunas economistas identifican con un hongo, ¿no? Con un champiñón que parece que ha crecido espontáneamente en su puesto de trabajo, que nadie ha cuidado de él ni él cuida de nadie, que no está influenciado por los mercados, que no tiene infancia ni vejez, que va a ser eternamente joven. Este champiñón que aparece en su puesto de trabajo sin tener ni historia, ni pasado, ni futuro, pues este Homo economicus hay que explicarlo de manera racional. Las personas nacemos de mujeres, todas las personas nacemos de mujeres. Hemos sido cuidados durante varias etapas de nuestra vida, sobre todo durante la infancia, pero también durante la vejez, durante el periodo de enfermedad, si no, no estaríamos vivos. O sea, este Homo economicus, como decía al principio, es vulnerable y es interdependiente. Entonces, como esto es un principio radical de los seres humanos que no puede ser transformado, em, pues la economía tiene que establecerse alrededor del cuidado y de la vulnerabilidad de la vida. Es decir, lo que propone la economía feminista es desplazar a los mercados del foco de interés y de la centralidad que ocupan en la economía, en el análisis económico neoliberal, y desplazar a los mercados y colocar las vidas. Y empezar a preguntarnos cómo es posible la vida. Y ahora mismo estamos en un momento pandémico que supondría una oportunidad, como dice Amaya Pérez Orozco, que es una economista también de referencia dentro del Estado español, a la que muchas de nosotras debemos mucho, lo que ella nombra, que ahora mismo tendríamos que hacer políticas faro desde los cuidados. O sea, que los cuidados y la vida fueran el faro alrededor del que se construye el resto de la actividad económica. O sea, que desde los cuidados empezaran a pivotar cómo queremos que sean los empleos, qué horario queremos que tengan, cómo queremos que sean las ciudades, cómo queremos que sean los servicios sociales, cómo queremos que sean los sistemas estatales de cuidado a la dependencia, porque los cuidados, el trabajo de cuidados es el faro que alumbra cómo podemos hacer posibles nuestras vidas. Si queremos ser madres y padres, si queremos cuidar de nuestras vecinas, cómo hacerlo posible, ¿no? Y no siempre desde la precariedad a la que están sometidas los cuidados, que siempre se van olvidando. Y este es el paradigma, esta es la propuesta que la economía feminista nos lanza. Eh, y romper con ello ese dualismo en el que hemos sido educadas, de que por una parte va lo afectivo, lo emocional, lo sensible y tal, que está dentro del ámbito privado, y por otra parte va lo competitivo, eh,
digamos, lo que se produce por la fuerza, etcétera, que va ligado a lo público. O sea, estos ámbitos, esta separación de esferas no existe en la realidad. O sea, no hay una Alicia Rius que sea trabajadora y otra que sea hija, hermana o madre o abuela. O sea, somos la misma persona y que estamos en un momento u otro. Entonces, establecer ese dualismo nos ha llevado a esta separación de esferas y a esta separación de reconocimientos y de remuneraciones. La respuesta que la economía feminista junto con otras economías transformadoras propone es hacer un todo integrado que explique que las vidas pueden ser no solo vivibles, sino también felices, ¿no? O sea, que la vida esté en el centro de la actividad económica. Y bueno, son y 35. Voy a terminar con esto. Mi propuesta, dándole la palabra a mi querida compañera Diana Canela, que ha hecho muchos estudios sobre cómo, bueno, qué imagen tiene ahora mismo la economía social y solidaria en nuestro país. Las dos pertenecemos a la Comisión de Feminismos de REAS, Red de Redes, y a la Comisión de Feminismos de Madrid. Y bueno, pues yo creo que los datos que nos va a ofrecer son alentadores en tanto que la alternativa está aquí, es posible y va de la mano de un desarrollo económico más humano, más justo y que es el que nosotras propugnamos. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Luego vamos a tener un rato de preguntas y respuestas, de reflexiones, de debate, que seguro que es muy enriquecedor. Y ya sin más, Diana, te doy la palabra. Bueno, pues es un honor y un gusto compartir mesa con Alicia. También me da mucha vergüenza hablar después de ella porque eres una maestra explicando y bueno, te agradezco mucho tu intervención porque has dejado las cosas bastante claras y bueno, siempre aprendiendo contigo y de ti. También quería pues agradecer a CICODE y a la Universidad de Granada pues por generar este espacio y por invitarnos y pues a todas las 93 personas que estamos acá participando, que con este mundo virtual me siento acá hablando sola y pensar que hay tantas personas compartiendo este espacio. Entonces, bueno, pues agradecemos que también haya un espacio después de intervenciones para poder hablar, para poder compartir impresiones y bueno, quitar un poquito estas barreras virtuales que también nos facilitan que estemos en este momento aquí. Entonces, bueno, pues sacando, como decía Alicia, también la parte positiva de este momento y pues es un gusto estar acá. Les voy a compartir en pantalla más o menos la presentación que hizo Alicia, pues deja como muy clara parte de la presentación que voy a hacer yo. Me hubiera gustado, después no caí en cuenta cuando compartí a Alicia, traerles datos sobre la economía social y solidaria en un informe que presentamos la semana pasada sobre el estado de la economía social y solidaria en tiempo de COVID. Después les puedo pasar el enlace para que lo vean, porque son datos muy ilustradores. Esperen que quería compartir pantalla, pero desde aquí. Muy ilustradores de lo que ha pasado en las entidades en este tiempo y también dan mucha luz de cómo la economía social y solidaria también puede, como estos faros que decía Ali, que decía Amaya Pérez Orozco de el centro de los cuidados, pues la economía social y solidaria también puede ser un referente de cómo las entidades asumiendo la economía feminista y todo lo que estamos aprendiendo de ella, incorporándola en las entidades, cómo las entidades de la economía social y solidaria han podido hacer frente en esta crisis, incorporando los cuidados precisamente, ampliando la flexibilización horaria, reduciendo las jornadas, manteniendo el salario. Bueno, como que son muchas respuestas. Este informe ha dado mucha luz en cómo la economía social y solidaria se ha podido adaptar en esta crisis, o sea, pues ha sufrido lógicamente, pero se ha podido adaptar, las personas se han podido, no está tan separado lo privado del trabajo, han incorporado los cuidados de una manera mucho más rápida,
se ha accedido a las finanzas éticas. Bueno, entonces me hubiera gustado de pronto presentarles en esta presentación un poquito de estos datos, porque allí pues hacía mucha referencia, Alicia, a todo el momento en el que estamos viviendo, y bueno, yo creo que es interesante que también vean la respuesta de la economía social y solidaria en este periodo, ¿sí? Yo les quería presentar, o este es el orden de la presentación que les quería compartir el día de hoy. Por un lado, ¿qué es la economía social y solidaria? ¿Cuáles son sus principios? Y lo que comentaba Alicia en su intervención, la economía social y solidaria no es solamente un ente teórico de un grupo de personas que decimos, uy, queremos cambiar el mundo o queremos relacionarnos de una manera distinta en nuestro ámbito laboral, sino ya son entidades que en su práctica y en su quehacer cotidiano lo están incorporando. Entonces, nos parece interesante como traer estos datos para que lo aterricemos en qué está pasando en la economía social y solidaria a nivel estatal en España, y que de pronto con las compañeras de la tarde en Latinoamérica, pues de pronto podamos ver en cada territorio cómo está, ¿no? Alrededor de la economía social y solidaria. Algunas vinculaciones con la economía feminista. La economía social y solidaria ha aprendido mucho y ha incorporado dentro de sus prácticas la economía feminista. Entonces, les quería como presentar esa articulación. Y después algunas herramientas que estamos haciendo en Madrid para incorporar todo esto, ¿vale? Y los retos que tenemos. O sea, poco no tengo. Entonces, sin más, les quería presentar, porque esto de las economías transformadoras, me gustó mucho esta diapositiva, cité ahí el autor no la hice yo, pero cuando la vi me gustó mucho porque nos centra un poquito en dónde estamos, ¿no? Aunque lo que decía... ¿No? Ay, me cansé. Es que eso no sé por qué. Ahora sí. ¿Ahora sí? El sistema de economía transformadora. Vale, ahí estamos. Es que cuando no sé muy bien. Vale. Si eso me vuelves a decir, ¿vale? No sé si cuando me voy yo a la presentación. Vale, perfecto. Pues esta diapositiva me gustó mucho cuando la vi, porque nos ayuda a situar un poco todas las economías, qué vinculación hay, dónde se sitúan, y me gustó este referente. Entonces, por un lado, aunque por ejemplo lo que decía Alicia, las economías feministas están muy divididas dentro de sí, no hay una única, ¿sí? Pero situado en este eje, por un lado, el eje X sería, bueno, el eje X, y ahora me lié, pero por un lado sería organizaciones que siguen bajo los pilares jerárquicos del jefe, los trabajadores, o que el poder está concentrado en pocas personas, y por el otro lado está dónde está el poder dentro de las organizaciones. Si es horizontal, si queremos tender hacia ello. Y por otro lado, el compromiso ecosocial, si hay poco o hay mucho. Entonces, la economía social y solidaria se sitúa precisamente luchamos, o uno de nuestros pilares que ahorita les presentaré con los principios, es que el poder sea equitativo dentro de las organizaciones, que no, aunque haya distribución o hayan comisiones o exista el poder, porque siempre existe el poder, esté claro y esté de una forma horizontal frente a otras organizaciones que pueden tener un compromiso ecosocial también alto, pero sí es más jerárquico la organización, ¿sí? Y por el otro lado, son también entidades que tienen bastante compromiso ecosocial. Entonces, nos podemos situar aquí. En la economía social y solidaria, bueno, sus orígenes son desde el 88, ha habido simientes, pero REAS se constituye en el 95 y se define en una de las, y se acerca mucho a la economía feminista a la definición que hacía Alicia, porque pone a las personas en el centro. El fin no es el beneficio económico como las empresas de la economía convencional, sino el fin es la sostenibilidad de la vida
y los medios pues son recursos económicos, pero no nos centramos o no es nuestro fin único el beneficio económico, sino sostener la vida. Entonces, bueno, pues esta es como la definición intentamos como empresas y como tejido que haya una transformación social. No nos quedamos intentamos que no quedarnos solamente entre nosotras, sino que sea un movimiento que contagie, que otras empresas quieran transformarse hacia este tipo de hacer economía, que otras personas que estén cansadas de las relaciones laborales que se están planteando en la economía convencional, quieran generar empresas con este tipo de hacer, ¿no? Cada vez somos más personas que estamos inquietas, no solamente por el poder o por cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, sino inquietas con el medio ambiente, inquietas con lo que decía Alicia, con nuestros cuidados. Entonces, a partir de ahí ahorita les presento los principios de la economía social y solidaria, pero cada vez hay más personas que queremos esta transformación, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria es también un movimiento transformador. No queremos quedarnos cuatro gatos, sino queremos incidir. Estamos en todos los ciclos del poder económico. Estamos tanto en el consumo, en la banca, empresas solidarias y también ejercemos sensibilización, no solamente en el ámbito político, que hemos hecho convenios con ayuntamientos a nivel estatal y de departamentos, es decir, ahora como estoy con compañeros de Latinoamérica y a nivel de provincias, sino también hemos hecho acuerdos con universidades para hacer másteres especializados, o sea, también trabajamos en el ámbito de la sensibilización. REAS se generó en el 95 en España y actualmente, estos son datos actuales, estamos vinculadas con 19 redes territoriales y 4 sectoriales. ¿Hay algún ruido de alguien, algún micrófono? Vale. Actualmente somos 865 empresas a nivel estatal, de las cuales 24.800 están contratadas. Y, por ejemplo, el año pasado, estos son datos del 2019, de ingresos han tenido 987 millones. Entonces, esto es como para ir aterrizando que realmente de esta teoría de queremos transformar, no nos queremos quedar con lo convencional. ¿Alguien tiene ahí un micrófono? No sé si... Vale. Pues queremos, pues, datos así. Diana, te has muteado, creo. Ahora. Madre mía, ¿y desde cuándo? No, es que estabas diciendo que alguien tenía el micrófono abierto. Fenomenal. Ah, vale, pues alguien de pronto me muteó a mí. Vale. Gracias. Vale, entonces las presentaciones sí se está viendo, sí, ¿no? Vale. Entonces, vale, pues estamos organizados y en red también con RIPES y a nivel de Latinoamérica y de Norteamérica también tenemos vínculos, pero en la parte de retos, pues esta sería una de las cuestiones que también considero que hay que fortalecer. Entonces, los principios, todas las organizaciones que estamos dentro de la economía social y solidaria, estamos o nos regimos bajo los principios de la Carta de Principios Éticos de la Economía Social y Solidaria, que tiene 6 principios. Cooperación, que por un lado es que las entidades, o sea, en la economía convencional nos han vendido que tienes que ser competitivo, el más fuerte es el que llega primero. Y dentro de la economía social y solidaria hemos demostrado que las entidades que cooperan o intercooperan entre ellas son las que no solamente sobreviven, sino han crecido. Entonces, este es uno de nuestros principios básicos. Otro es la equidad entre las personas. Esto ya es interno dentro de las empresas, que no solamente a nivel entre hombres y mujeres, sino también entre dónde está el poder, que sea transparente,
donde se están tomando las decisiones, o sea, todo lo que tenga que ver con más las decisiones, el sistema democrático interno de las empresas. El trabajo también es otra de nuestros principios, y es que las personas que estén trabajando, pues estén trabajando en condiciones dignas y haya una calidad de vida detrás, ¿no? La sostenibilidad medioambiental, pues también es una de nuestras básicas. Somos personas que formamos parte de empresas que estamos preocupadas por la naturaleza y el medio ambiente, y pues si no estamos dedicadas o sea, si no es nuestro sector el ámbito medioambiental, no contaminamos, o sea, es uno de nuestros principios, no pueden haber empresas que contaminen. Después, compromiso con el entorno. Este es uno de los pilares que, por ejemplo, en el informe que les puedo compartir de lo que pasó en las entidades de la economía social y solidaria con el COVID, más del 66% de las entidades estuvieron implicadas en tejido de su entorno para apoyar en redes de apoyo mutuo. Y bueno, esto se ve como muy claro en este informe, ¿no? Entonces, somos entidades que hacemos y generamos impacto en nuestro entorno. No nos quedamos como en nuestra casilla o intercooperamos entre nosotros para crecer, sino estamos fortaleciendo las redes de consumo local y estamos bastante implicadas. Y después son empresas que no tienen fines lucrativos. ¿Qué pasa con los beneficios? Hay una transparencia de qué está pasando y no es, como dije al principio, no, las empresas convencionales, el fin es lucrativo y nuestras empresas no. Entonces, voy a dedicarle un breve, poquito tiempo para que se hagan una idea de qué es la economía social y solidaria en España, aunque acá puse cómo van en ciertos territorios, pero la primera columna es qué entidades están formando la economía social y solidaria a nivel estatal, ¿no? Entonces, el 41% de entidades son cooperativas. Después podemos ver cómo fluctúa, por ejemplo, en Cataluña hay muchos más, es el 50%, y en Canarias es el 12%, pero bueno, como que para que nos hagamos una idea de qué entidades son las que están detrás. Entonces, por un lado son el 41% cooperativas y el 39% no lucrativas, ¿vale? Después, así como para que vean las diferencias, en Madrid existe la figura de autónomos, porque, bueno, el tejido se ha generado así, y en otros territorios, por ejemplo, no existe. Después, los sectores. Les quería mostrar en qué sector nos movemos. Principalmente nos movemos en el sector de la educación y la investigación, la salud y los cuidados. Y después, retos que tenemos como para crecer en esas áreas, por ejemplo, los agroecológicos. Existe, pero son de los sectores que tenemos que crecer un poco más. Después, les quería presentar qué tamaños son los tamaños de nuestras empresas. Esto varía muchísimo. Por ejemplo, en Madrid las empresas son más pequeñas y por ejemplo, en Euskadi o en Canarias las empresas son mucho más grandes. Entonces, para así mostrarles que hay una diversidad, no somos como comportamiento estanco de esta es la economía social y solidaria, sino dependiendo del territorio y la relación de ese territorio con las administraciones, fluctúa muchísimo esta realidad. Les quería que estamos en... Vale. Después de metiéndonos un poquito para mostrarles esta página o esta cara de la economía social y solidaria frente a la convencional, por ejemplo, en el principio de democracia interna y equidad, la brecha salarial de las empresas del IBEX 35, o sea, en lo que más gana una persona trabajadora con la que menos, es de 17 veces más. Esa es la brecha en el IBEX 35 y en la economía social y solidaria es de 1,69. Entonces es como para ver la diferencia del tejido y de lo que estamos generando, ¿no? Después, hacia el bienestar laboral, pues mostrarles así como pequeños pinceladas, no me voy a detener mucho, pero sí para ver qué son esas medidas que nos hablan o que nos permiten ver dónde está esa calidad en el ámbito laboral.
Por ejemplo, en la formación, el 52% de las entidades incluyen la formación dentro de su horario de trabajo y sin cubrir coste, y el 23% cubriéndolo en coste. O sea, vemos ahí cómo todas las entidades de la economía social y solidaria están implicadas en la formación y dependiendo de su realidad económica y de tiempo, lo incluyen en costes o no, pero todas están implicadas. Después, por ejemplo, se hizo un cuestionario, o sea, estos son datos de un ejercicio de transparencia que realizan las entidades anualmente, que se llama balance social o auditoría social, dependiendo del territorio. Y este es un ejercicio de transparencia que las entidades les sirven a sí mismas para autoevaluarse. Después les saldrá un informe con cómo están respecto al año pasado. Y después sirve para medir el estado de la economía social y solidaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se hizo un cuestionario a las personas trabajadoras de las empresas y se puntuaba como muy alto la flexibilidad horaria y la autonomía que tenían las personas trabajadoras, que esto se diferencia muchísimo a la economía convencional, ¿no? Estos son datos 2019. Y después, por ejemplo, bueno, o sea, como que, bueno, no me quiero detener en esta porque veo que tengo poquito tiempo, pero bueno, les quería como mostrar pinceladas de hacia dónde como medidas o prácticas de calidad laboral. Después de sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, el 95% de nuestras entidades tienen criterios éticos a la hora de consumir o adquirir un producto que sea con criterios éticos o de consumo responsable. Y después, por ejemplo, el 71% de las empresas están contratadas con empresas de energía 100% renovable. Entonces, bueno, y después, por ejemplo, muy poquitas hacen un control interno de emisiones de CO2. Entonces, bueno, las entidades se están evaluando a sí mismas respecto a la sostenibilidad medioambiental y tenemos como altas puntuaciones hacia la hora de compras, pero, por ejemplo, a la hora de medir nuestra huella de CO2, pues tenemos retos al respecto. Después, prácticas de intercooperación. Esto era más o menos lo que les comentaba al principio. Este es uno de nuestros pilares. Las empresas estamos habituadas a intercooperar entre nosotras. Entonces, en conocimiento, el 85% de las empresas están, por ejemplo, una empresa genera un material específico sobre software libre, lo sube para que otras tengan acceso a. De proyectos, el 72% comparte proyectos, el 41% comparte local y el 32% comparte gestión. Esto es entre empresas del mismo sector. O sea que siempre estamos habituadas a que tenemos que competir y nosotras con estas prácticas podemos demostrar precisamente cómo hacemos lo contrario, ¿no? Y bueno, o sea que acá me podría detener muchísimo más, pero sí quería como incidir muchísimo en nuestras prácticas de intercooperación. Si quieren, después esta presentación se las podemos pasar, o todo esto está en un informe que también les puedo pasar el vínculo, el link, y así pueden tener como mayor acceso. Bueno, y acá es qué pasa con nuestros excedentes y desde dónde vienen nuestros ingresos, ¿no? Entonces, el 65% de nuestros ingresos viene de fuentes propias y el 25% de subvenciones. Esta cifra ha ido mejorando, había antes mucha más interdependencia de subvenciones y cada vez somos más autónomos. Entonces, por un lado ahora me gustaría presentarles un poquito, así también pinceladas, de la relación y los vínculos que tiene la economía social y solidaria con la economía feminista. Por un lado, personas como lo decía Alicia, pertenecemos a ambos espacios, entonces se ha generado mucha simbiosis entre ambos pilares teóricos, por decirlo así, pero tienen mucha relación, no solamente por lo que decía Alicia, de todos los cuidados, como desde la economía social y solidaria los estamos pudiendo incorporar en el cotidiano de nuestras entidades, sino también lo estamos intentando medir, que no se queden
en un ideal que nos gustaría alcanzar, sino le estamos haciendo un esfuerzo por medir cómo estamos mejorando en estas prácticas, haciendo estudios para identificar dónde hay mejoras y propuestas de mejoras. Y también no nos quedamos solamente en medir, por ejemplo, en la brecha salarial entre hombres y mujeres, que sería en el ámbito del trabajo, en el principio de trabajo, sino, por ejemplo, en el principio de democracia, cómo estamos tomando las decisiones. El tema de cuidado solamente lo estamos haciendo las mujeres o los hombres están incorporando cuidarnos o quién lleva en una reunión el café y el agua o quién recoge la mesa, ¿no? Entonces, estamos haciendo, también preparamos una guía que también les puedo mandar el vínculo, una guía de corresponsabilidad dentro de nuestras entidades para medirnos, para reflexionar, para incorporar todo esto en nuestro ADN, que tenemos el ADN de la solidaridad y de generar tejido dentro de nuestras localidades, de nuestro territorio. También estamos generando ADN de cuidados dentro de las empresas, ¿no? Entonces, o sea, hacia afuera tenemos vínculos de cooperación o de compromiso con el entorno, pero hacia adentro sí estamos haciendo una mirada transversal de la economía feminista dentro de la economía social y solidaria. También en los materiales que generamos, el lenguaje que usamos, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a dar como algunos datos. Estos datos también los hemos hecho o incorporado dentro de... Ay, hay otro ruido. Lo hemos incorporado dentro de esta auditoría o balance social que hacemos. Hemos hecho un ejercicio de una lectura transversal de esta auditoría o balance social para no solamente cuidar el lenguaje, sino también medir el estado de la economía feminista dentro de la economía social y solidaria a nivel transversal, no solamente con un principio, ¿no? Y compararlo con la economía convencional. Entonces estamos, por ejemplo, en esta diapositiva, comparándolo con la economía convencional, hay muchas más mujeres dentro de las empresas de la economía social y solidaria en España que en el Estado español. En las empresas de la economía social y solidaria, el 64% está formado por mujeres y el 35% por hombres, frente a la economía convencional, que las empresas están, pues hay mayor trabajo, o sea, hay más mujeres en paro o en lo invisible, como decía Alicia, y más hombres en lo público o en las empresas. Así para mostrarles así también datos, la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel Estado español es del 21%, o sea, los hombres ganan 21% más que las mujeres y en REAS el 5%. Esto es también un reto. Nos gustaría que fuera igual, pero también como por visibilizar que no somos la panacea, pero sí tenemos como empresas un compromiso de ir mejorando, ¿no? Después, bueno, acá es para mostrarles un poquito los salarios medios dependiendo del territorio. Para el dato anterior, mostrar que no es un bloque, sino que depende de un territorio, fluctúa, ¿no? Por ejemplo, en Navarra, los hombres ganan más que las mujeres y en Castilla y León las mujeres ganan más. Bueno, como para ver un poquito de esta diversidad. Después, cómo utilizamos el lenguaje no sexista e inclusivo y cómo lo tenemos dentro de nuestras empresas muy presente. Entonces, el 81% lo tienen presente tanto en lo escrito como en lo verbal. Y el 14% en únicamente lo escrito y el 4,8% no lo tiene presente. Bueno, entonces, o sea, hay como varias cosas que les quería así como comentar, pero bueno, o sea, como quería mostrarles así datos para incorporar, para visibilizar que dentro de la economía social y solidaria tenemos muy presente esta mirada interna de dónde están los cuidados. Entonces, por ejemplo, esta es una diapositiva de una muestra que se hizo de 495 entidades, 332 tienen espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras y el 90 no. O sea, cifras muy altas tienen presentes todo este tema de los cuidados y de la economía feminista hacia adentro. O sea, tengo muchos datos que es como una de mis
mis pesadillas de qué hago con todos estos datos, porque realmente evidencian unas prácticas que son distintas. Tampoco quiero como marear, pero bueno, para los que somos frikis de los datos, yo soy socióloga, pues me podría acá perder. Espero que no se hayan perdido y que puedan como identificar o materializar que estamos haciendo esto una realidad, ¿vale? Más adelante, cuando ya termine de hablar, les paso links que pueden ser interesantes si quieren profundizar. Y entonces también les quería presentar algunas herramientas que tenemos estos días de Madrid, antes de les estaba hablando a nivel estatal, y estas son herramientas que hemos incorporado en Madrid desde la Economía Social y Solidaria, desde REAS, que es una organización a nivel estatal, como en Madrid hemos incorporado o cómo materializamos esto dentro de las entidades. Entonces, se ha generado una herramienta que ya de por sí a veces le llamamos que la hija, que la herramienta es el mercado social, ha comido a la madre o al padre porque ha crecido mucho, o en Madrid se oye más hablar del mercado social que de REAS. Entonces, bueno, como muchas no están acá en Madrid, bueno, como para presentarles un poquito de cómo es esta realidad en Madrid, ¿no? Entonces, el mercado social es una estrategia para incorporar o vincular, por un lado, a las empresas que tienen estas prácticas y estos principios con personas consumidoras que quieren consumir de una manera responsable, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, desde la comercialización hasta el consumo, como intentar tocar todas las patas, por decirlo así. Y vincular a las empresas con las entidades. Entonces, tenemos, por un lado, la herramienta del balance social, que es la que les presenté, que es un ejercicio anual que realizan las entidades, que por un lado les sirve a las entidades para autoevaluarse, identificar mejoras que han hecho respecto al año anterior, celebrarse y también identificar retos y dónde tienen que mejorar a futuro. Las empresas de la economía social y solidaria no son ya empresas hito en cada uno de estos principios, pero sí tienen un compromiso cuando se incorporan a REAS de mejorar en cada uno de estos. Entonces, por un lado tenemos este balance, y este balance se publica, si se meten en la página del Mercado Social de Madrid y se entran al catálogo, pinchan dentro de cada entidad y pueden ver el corazón, le llamamos enseñar el corazón de cada una de estas entidades en cada uno de estos principios. Este cuestionario no se rellena con un sí o no, sino de una manera que tú como entidad al rellenarlo puedes ver como un camino de mejoras. No te puede decir, no estás aquí, pero te muestra como caminos de cómo puedes ir mejorando. Después se ha hecho desde el año pasado una aplicación de app para que las personas consumidoras tengan como acceso rápido a las entidades y puedan consumir vía este aplicativo, o conocerlas, o conocer de qué van, o ver si tienen ofertas. Bueno, es como una manera de acercar a las personas consumidoras a las entidades. Y por el otro lado, esto tampoco está a nivel estatal, se ha generado una moneda virtual que se llaman ETICS. Antes se llamaban boniatos y desde hace 2 años se llaman ETICS, y es una manera en que también se vinculan las entidades entre sí. Si yo soy una entidad que quiero los servicios o los bienes de otra entidad, le compro en ETICS y esto ayuda a mejorar o a fortalecer esta cooperación que hablábamos. O si yo soy una persona consumidora y veo que esta entidad me gusta lo que está haciendo, tiene estos principios, pues también una manera de que se genere como un mercado paralelo es consumiendo ETICS, ¿no? Por ejemplo, parte de mi salario, el 10%, lo recibo en ETICS, y entonces eso de cierta manera hace que yo consuma dentro de la red, ¿no? Entonces es una manera también de fortalecernos entre nosotras. Acá vemos, si se meten a la página del mercado social, al hacer el balance social, las entidades tienen un sello que también es solamente de Madrid, que antes era cuantitativo y ahorita es cualitativo, que te dice un poco la entidad en qué momento está. Entonces, yo cuando veo que Altrapo tiene este sello, sé que Altrapo hizo este ejercicio de transparencia
y se ha marcado retos y logros que me quiere comunicar a mí como consumidora. Entonces, por ejemplo, Altrapo en el 2018, como logros hizo o mejoró en medidas de conciliación y corresponsabilidad, y tiene como retos continuar desarrollando los proyectos de intercooperación y abrir más relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo sé por dónde está Altrapo y de pronto me interesa, pues así es una manera de conocer más a la entidad, ¿vale? Y después, el pantallazo que les puse a mano derecha es las entidades, es como el pantallazo de la app ya abierta. Entonces yo cuando me meto dentro, conozco como a cada entidad, ¿no? Un poquito. Y bueno, es como otra manera de conocer a la entidad más allá del catálogo que está en la web. Retos para terminar. O sea, todo lo que... O sea, vemos esto y vemos que realmente son prácticas reales, de entidades reales, con personas que hay detrás, con un cotidiano que intentan hacer esas entidades las cosas de una manera distinta a la convencional, pero como creemos que debería ser lo normal, ¿no? Cambiar esto de la normalidad. Pero tenemos retos, tenemos muchos, pero tampoco para marearlos. Por un lado, bueno, así como mejorar en cada uno de los principios, pues que las entidades sigamos asumiendo este compromiso de mejora. Por ejemplo, me gustaría muchísimo que el año que viene, pues al ver el informe, viéramos que no existiera brecha entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, bueno, a nivel interno, que las entidades pues vayamos mejorando en cada uno de estos principios. Después, ampliar el ecosistema, esa primera diapositiva que veíamos la cantidad de economías transformadoras que hay, pues ampliar estas sinergias, ¿no? Que no cada una esté en su nicho, sino cómo podemos hacer para confluir, porque realmente todas vamos hacia el mismo fin y todas queremos prácticamente lo mismo o apoyar a este cambio. Entonces, ¿qué sinergias pueden haber entre nosotras, no? Acá, pues con esta presentación se ve que hay una sinergia muy clara entre economía feminista y economía social y solidaria, pero ¿qué pasan con las otras, no? Entonces, ¿qué hacemos para mejorar esta sinergia? Después, ¿cómo podemos, como empresas, ampliar o como red o como economía social y solidaria, incidir más en el consumo consciente? Esto es como una batalla muy grande porque los medios de comunicación, pues es un bombardeo tan grande con el tema del consumo, que es, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos de cómo podemos incidir en otro tipo de consumo, que las personas consumidoras nos fijemos en este tipo de empresas a la hora de consumir, que como empresas también nos fijemos en otras empresas a la hora de consumir, porque como empresas también somos consumidoras. Y justo me acaba de sonar el timbre de la casa. Entonces, bueno, lo que tiene el directo y que estemos en mi casa. Bueno, después, bueno, este es un relojito que yo tengo que ir terminando, justo a las 6:15. ¿Cómo podemos también ampliar no solamente estas redes de economías transformadoras, sino las redes con otros territorios, ¿no? Como hablábamos, por acá le van a hablar compañeros de América Latina, o el vínculo que tenemos con RIPES, pues yo creo que también tenemos ese reto de cómo entre las economías solidarias nos podemos entrelazar mejor. Y pues muchas gracias por compartir este espacio.